Y es cierto, querido amigo y querida amiga, fíjense, uno no puede divorciar el cristianismo de la fe. No podemos. Se recibe realmente una relación con Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que no podemos querer ser tan pragmáticos y pretender que podemos nosotros racionalizar estas cosas, porque obviamente no podemos. La Biblia nos reta a nosotros. El cristianismo es una noticia, es un mensaje sobrenatural. Su fuente, su mensaje, su contenido, su poder es sobrenatural, y no podemos nosotros creer en Jesucristo y no creer en la resurrección corporalmente, literalmente de Él. No podemos nosotros ser cristianos y negar que el cristiano es una persona que ha sido resucitado de nuevo espiritualmente, y no podemos ser cristianos y no hacer énfasis en la resurrección, en la prédica y en la enseñanza de la iglesia. Y no podemos pensar que la resurrección de Cristo no va a tener un impacto en nuestra vida, porque fíjense, Cristo no resucitó para su beneficio, sino para nosotros. Él no resucitó para su beneficio, Él no necesitaba pasar por esa experiencia, pero es para darnos vidas a nosotros. Bueno, hemos hablado en la resurrección desde el punto de vista en el pasado, que Cristo resucitó. Hemos hablado en la resurrección desde el punto de vista del mundo pagano, del contexto, de la actitud de la época, cómo era que el mundo percibía este asunto de la noticia, del escándalo de la resurrección, que fue un escándalo en el siglo I, lo sigue siendo un escándalo en el siglo XXI hoy en día. Hemos hablado si uno puede ser cristiano o no, negar la resurrección. Nuestro pastor Abella, nuestro pastor José Martínez nos habló de la centralidad de la resurrección en la prédica, en la querigma, en la pedagogía, en la cátedra de la iglesia, y el énfasis que hay que dar a este tema como cristiano. Nuestro hermano pastor Humberto Ávila, gracias mi hermano, nos estuvo hablando también acerca de esta importancia, cómo es que el hombre o la mujer puede experimentar la resurrección espiritual en su vida. Y él mencionó algo muy importante sobre la fe y el arrepentimiento. Nuestro hermano pastor también Pedro Arnáez de la Iglesia Bautista Monte de Sión nos mencionó claramente acerca del impacto y los efectos de la resurrección en nuestras vidas, que es algo realmente sobrenatural, y nos habló acerca de la fe y del arrepentimiento. Pero la resurrección en el Nuevo Testamento, en la Biblia, no solamente habla en estas categorías, sino también la resurrección habla acerca del futuro. Y para eso nuestro hermano pastor Arturo Hernández nos va a compartir. Amado hermano pastor, ¿qué certeza tiene el creyente acerca? Porque a nosotros se nos promete una resurrección futura, ¿no? Jesucristo dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Ahora, ¿qué certeza tiene el creyente de su resurrección futura? Bueno, creo que debemos ir un poquito más atrás también y hablar. Los hermanos pastores han mencionado muchos elementos que hay en la resurrección y tanta enseñanza, pero el testimonio de la tumba vacía, creo que es un testimonio importante. Cuando las mujeres llegaron, la tumba estaba vacía. Después ellas mismas fueron portadoras de este mensaje, y vinieron los apóstoles Pedro y Juan y hallaron el sepulcro vacío también. Pero tenemos también un testimonio importante, y es que Jesús se le apareció a cientos de personas. Se le apareció a su hermano Jacobo o Santiago, se le apareció a Pedro, y con esa aparición demostró fielmente el testimonio de la resurrección, porque en los tribunales antiguos y hoy en día el testigo ocular tiene una vigencia y una importancia capital y medular. Pero hay algo también que nos llama la atención, y es que la transformación que ocurrió en esos apóstoles y discípulos también de Jesús después, que habiendo estado con él tantos años en su ministerio público, dudaban de él, se dormían, eran perezosos, desconfiados, había traiciones, negaciones. Esos mismos que tan mal se comportaron, después estuvieron dispuestos a defender a Jesús a costa de su propia vida, y no temieron. Y el ejemplo más claro es el ejemplo del apóstol Pedro,
que habiendo negado a Jesús allí en la crucifixión, cuando aquella mujer lo vio y dice, tu acento te delata, porque hablaban un hebreo mezclado con arameo, con un acento arameo, y Pedro decía, no conozco al tal. Ese mismo Pedro estuvo dispuesto después a que le hicieran lo que le hicieran, porque había visto al resucitado, había visto a Cristo Jesús nuestro Señor. La resurrección nos enseña también el poder que tuvo Jesús al levantarse de entre los muertos sobre la muerte. Venció a la muerte, sorbida la muerte en victoria. Y el poder de Jesús contra el pecado, porque con su muerte pagó la deuda que había con el Padre Celestial en cuanto al pecado, y nos garantizó que Él vuelve por nosotros de alguna manera y que Él nos resucitará en el día postrero. Y en el Evangelio, en el libro de la Epístola a los Corintios, los hermanos han mencionado el capítulo 15, que hay toda una disertación de lo relacionado con la resurrección, porque los corintios, además de los problemas morales y éticos que tenían una confusión, y creo que Noel fue el primero que habló, en esa cultura greco-romana o greco-latina, de lo que ellos creían que era la resurrección, y influenciado por filósofos como Platón, los estoicos, los epicúreos, que hablaban de que el alma estaba encarcelado en una cárcel que se llamaba el cuerpo, y que hasta que el alma no fuera liberada, entonces no iba a haber verdaderamente una plenitud almática que les permitiera a ellos relacionarse con sus divinidades. Y esto trascendió a la Iglesia Católica. Los místicos españoles como Santa Teresita hablaba de esa cárcel de hierro en la cual su alma estaba encarcelada, y que ella quería morir muriendo, que se acabara ya todo ese dolor, todo ese sufrimiento, y no contemplaban la resurrección corporal de nosotros como creyentes. Pero creo que el apóstol Pablo, en su encuentro en Atenas, en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, ahí hay una declaración medular, capital, y es que Pablo estaba predicando el Evangelio y la resurrección, dice la palabra. Y aquellos filósofos o admiradores cito nuevamente, estoicos y epicúreos, le dijeron después de haberlo escuchado, ya te oiremos otra vez sobre este tema. Correcto. O sea que el tema de la resurrección, que es central en el Evangelio, se ha defendido aquí, y comparto las ideas de los hermanos, era para ellos algo molesto. No lo creían, no lo podían entender, no lo podían percibir. Pero Pablo nos está diciendo también que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿En qué está fundamentada la vida espiritual, los frutos, como decía mi hermano Pedro y los demás hermanos, del creyente? Estamos sentados sobre esa silla grande que es la resurrección de Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza, porque si Cristo no resucitó, ¿qué esperanza nosotros tenemos? Y creo que hasta Apocalipsis el mensaje de que Cristo resucitó y nosotros en Él, con Él, para Él, por Él, es capital, es medular, es central. Y juntamente con el nacimiento de Cristo Jesús, con la Navidad, la teología de la resurrección sostiene nuestra fe. Porque si Cristo no nació, estamos perdidos, pero si no murió y resucitó, y es claro llamar acá que en los primeros siglos hubo filósofos también que hablaban de una resucitación, no resurrección, que las palabras son parecidas en el español, pero difieren. Y no fue un CPR que le dieron a Jesús en la cruz, ni nada de eso. Tampoco se echó por tierra que no fue un hermano de él el que fue crucificado en su lugar. No fue que recogieron el cuerpo vivo todavía. No fue que los discípulos y los apóstoles se robaron el cuerpo y la guardia romana estaba durmiendo, roncando. Nada de eso sucedió, sino que la tumba estaba vacía,
por el poder del Padre Celestial en Él, por el poder de Él mismo, de Cristo Jesús, y por el poder del Espíritu Santo, resucitó y nosotros resucitamos con Él. Amén. Esa es nuestra esperanza y esperamos su venida, su manifestación gloriosa. Amén. Amén, amén. Y es que es lindo, pastor, como menciona el mismo el pasaje que usted mencionó en 1 Corintios 15, creo que es 2, creo que es 1 Corintios, puede que esté mal, amén, donde Pablo dice que Cristo resucitó es los primeros frutos, ¿no? Es las primicias de nuestra resurrección. Entonces, la garantía o la certeza de nuestra resurrección, me parece a mí que es la resurrección de Cristo. De Cristo, sí, ¿no? Sí, sí. Por cuanto Él resucitó, nosotros le seguiremos a Él también en esa gran noticia. Así, queridos amigos y queridos hermanos, fíjense qué cosa tan importante hemos visto en el día de hoy, el tema de la resurrección. El tema de la resurrección. Dos cosas aquí, la centralidad de la resurrección de Cristo. Hemos oído claramente en boca de estos hermanos, de estos predicadores, pastores, testigos, en el sentido que damos testimonio de lo que la Escritura nos enseña acerca de la resurrección. La centralidad de la doctrina de la resurrección para la iglesia y para el creyente. Es tan así que fíjense que las ordenanzas de la iglesia, la resurrección misma está inclusive implícita, está presente ese mensaje en las mismas ordenanzas de la iglesia. Porque ¿de qué se trata, por ejemplo, el bautismo, que es la ordenanza cuando uno inicia con el Señor? Precisamente como el pastor estaba mencionando, se trata acerca de esa muerte y resurrección de vida. Por cuanto Cristo resucitó, nos llama a esa resurrección. Y ahí vemos nosotros en el bautismo de la iglesia, en esa ordenanza, un cuadro de la resurrección. Igualmente la Santa Cena dice, estas cosas las haréis así, dice hasta que Él venga. El apóstol Pablo nos dice ahí en Corintios capítulo 11, dice, y comeréis, estoy parafraseando, pastores, ¿no? Comeréis de este pan, beberéis de esta copa, y la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que vemos que las ordenanzas de la iglesia anuncian la centralidad y contienen la enseñanza de la resurrección, las prédicas de la iglesia, el evangelio de la iglesia. Sí, la doctrina de la resurrección es importantísima. Sin ella no existe evangelio, no existen los cristianos, no tenemos mensaje. Pablo dijo claramente, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero por cuanto Cristo resucitó, las cosas totalmente cambian. Y número 2, lo más importante aquí también es que esta doctrina de la resurrección, usted también la pueda experimentar. Esto se ha enseñado en la iglesia y así ha acontecido para su y para nuestro beneficio. La pregunta es si nosotros realmente creemos o no. Porque dice la palabra del Señor que si creyeres en tu corazón, ¿cómo es que dice? Ahí. Que si con tu boca confesares que Cristo es el Señor, pero con tu corazón creyeres que Él lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea que es un requisito para tener realmente una relación con Dios, para que nuestros pecados sean perdonados. Le damos gracias al Señor y le agradecemos a estos siervos, a estos pastores que han estado con nosotros en el día de hoy. Pastores, que Dios les bendiga y seguir viviendo, seguir predicando, seguir agradeciendo y enseñando a próximas generaciones de cristianos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios les bendiga y gracias le damos por todo, y que Dios bendiga a nuestras iglesias bautistas aquí en nuestra comunidad en Miami, que sigamos siendo un faro de luz en un mundo en tinieblas. Que Dios te bendiga.